Heraclio Cepeda, el antropólogo mexicano, aprendió de la tradición indígena de Chiapas algo que me parece tan insólito como hermoso. ¿Cómo surgen las montañas? Desde luego, para los geólogos existe una explicación científica que puede descubrir paulatinamente cómo se formaron las montañas. Considero que aquí puede ser un buen lugar y momento para exponer brevemente una idea alterna de cómo se originaron las montañas que contemplamos como una suerte de gigantes inmóviles o que pueden algunas veces ser escaladas por ciertas personas intrépidas que gracias a su valentía y gran condición pueden ofrecernos fotografías únicas o videos irrepetibles. Los ancestros del México antiguo, del México profundo, le enseñaron a Heraclio Cepeda que cuando algún indio está triste, va a llorar sus penas a la orilla del río. Ahí se puede desahogar y establecer un diálogo con su dolor y con su soledad. Cada lágrima vertida, al combinarse con el agua del río, se transforma en una especie de piedra pequeña. Esto se debe a que las lágrimas que brotaron del corazón venían con un sentimiento muy fuerte, al grado de volverse sólidas al contacto con las aguas del río. Las piedras pequeñas, que antes fueron lágrimas, empiezan a ser arrastradas por la corriente del río y son llevadas por diversos lugares del paisaje hasta que un día, y gracias al paso del tiempo, esas rocas pequeñas se vuelven rocas más grandes, tan dolorosas, porque aún llevan la huella de un dolor indescriptible, que el río no las tolera más y termina expulsándolas. A la vera del camino, ahí, en la orilla, ya sin poderse mover y alejadas del río, esperan a que otras piedras enormes, otras lágrimas calcinantes, también podríamos decir, se empiecen a acumular una tras otra, hasta que finalmente el viento deposita alguna semilla y algunas gotas de agua hasta que aparentemente la frialdad e indiferencia de la roca comienza a llenarse de moho, de pequeños arbustos, así regularmente hasta que brotan los pequeños árboles. Por consiguiente, así comienzan a cobrar cuerpo y forma las futuras montañas. ¿Se imaginan ustedes, damas y caballeros, siguiendo con la idea tan sugestiva de nuestros hermanos chiapanecos, cuánto dolor hay entonces acumulado detrás de cada alta montaña? Como un dolor agudo, una amargura de muerte que pasó inadvertida por prácticamente toda la humanidad, se ha manifestado ahora de manera transmutada, transformada y bajo otro rostro, quizás sonriente, ante los ojos asombrados y complacidos de quienes contemplan las grandes cúspides en la lejanía. ¿Se imaginan, damas y caballeros? Esta explicación alegórica y mitológica ahora es conocida gracias a los oídos, el corazón
y la atenta inteligencia de Heraclio Cepeda. Bien, damas y caballeros, pues el día de hoy vamos a profundizar, al menos inicialmente, la primera parte vamos a estar trabajando de esta obra maravillosa que se llama La visión del pasado. La visión del pasado, aparecida en 1958, escrita por el padre paleontólogo, geólogo, naturalista, filósofo, sacerdote jesuita, Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin ha sido un erudito, quien ha encontrado en la materia, en la naturaleza, en la materialidad, en todas las ruinas del pasado, en los fósiles, en sus exploraciones terrestres, en la formación de las rocas, de las montañas, etc. En todo lo que está en la tierra ha encontrado un vínculo hacia lo divino, hacia lo sagrado. Pero este vínculo se le fue revelando paulatinamente. Quizá primeramente tuvo la intuición, una visión lejana y profunda de las cosas. Y después se planteó cómo es que se puede llegar a tal hecho, a tal idea. Comenzó entonces como científico de primera línea, no como un escéptico, pero sí apegándose enormemente a la objetividad, es decir, apoyándose en los hechos palpables, en los hechos constatables a través de los sentidos. Y curiosamente, y de manera progresiva, damas y caballeros, el padre Teilhard de Chardin descubrió la grandeza de Dios palpitando en el corazón, en el centro de la materia, en el centro de todo lo que se mueve en el universo, que como lo vamos a ver y escuchar en un instante, todo cuanto hay en el universo está vivo, y eso que está vivo tiene una historia, tiene un tiempo, tiene también una energía. Las mismas piedras, las mismas rocas que parecen inertes, tienen también una energía, un poder, una grandeza. Pero bueno, damas y caballeros, afortunadamente, así como al compatriota francés y también un gran filósofo, Henri Bergson, así como mi maestro Bergson, también Teilhard de Chardin ha sido recuperado, ha sido arrancado del olvido y hoy por hoy se encuentra comenzando la efervescencia de su pensamiento. Sus ideas empiezan a ser retomadas, empiezan a ser tomadas en cuenta y eso nos llena de una profunda alegría. Pero antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, déjenme hacer mención de una autora muy importante, muy destacada, que ha trabajado con bastante detalle el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin, de este gran erudito francés. Se trata de la teóloga, bióloga, farmacóloga y también religiosa Ilia Delio. Ilia Delio, nacida en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Esta autora, damas y caballeros, una franciscana, procedente de la Universidad de Sal, de Fordham y de Rutgers, fundadora del Centro de Cristogénesis, promotora de la integración de la ciencia y la religión, Ilia Delio ha escrito más de 24 libros, una gran cantidad de artículos y sus obras afortunadamente ya están siendo traducidas a múltiples idiomas. Por supuesto que en español también ya se encuentra disponible. Ilia Delio ha escrito, entre otras obras, las siguientes:
Las horas del universo, reflexiones sobre Dios, la ciencia y el itinerario humano. El cuidado de la creación, una espiritualidad franciscana de la tierra. El Cristo emergente. La humanidad, la humildad de Dios. Cristo en evolución. Lo imparable, la imparable totalidad del ser. Dios, la evolución y el poder del amor. Entonces, damas y caballeros, esta autora, en lengua inglesa, ha estado haciendo una difusión increíble del pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin. Entonces, es notable y vale mucho la pena que se tome en cuenta toda la producción que ha llevado a cabo, porque al igual que Teilhard de Chardin, ha hecho un esfuerzo por tratar de hermanar la ciencia, la religión, la fe y la razón, la sensibilidad y la racionalidad. Y lo ha hecho no simplemente desde su creencia, desde su fe, sino lo ha hecho también con los datos que le arroja la investigación científica. Y esto es muy notable, porque hay horas y horas de dedicación al estudio, al esfuerzo, a la preparación. Por eso no puede uno tirar por la borda una aportación tan maravillosa como la que ha hecho Ilia Delio. Bien, damas y caballeros, pues vamos a entrar de lleno en materia. Para ello me voy a apoyar del prólogo escrito por Crucifo Pairo. Este prólogo fue presentado para La visión del pasado, obra que vamos a estar consultando y que apareció por primera vez en 1958. La visión del pasado. Es el padre Teilhard de Chardin en su faceta de paleontólogo, su faceta de geólogo, pero también su faceta de hombre religioso, de naturalista. Ese hombre atento y que está buscando a través de la materia viviente, de la materia dotada de energía, la presencia del Creador. Bien, pues vamos a ver qué nos dice Crucifo Pairo en este su prólogo. Comenzamos. Hay que reconocer en primer lugar el esfuerzo realizado por el padre Teilhard para difundir la idea de la evolución en un sentido coherente y profundo. Su esfuerzo puede considerarse en este sentido hasta homérico, titánico. Por otra parte, y en un esfuerzo no menos titánico, que el padre Teilhard nos lleva de la mano progresivamente hasta el reino de las almas, hasta la región del espíritu, a través de la comprensión objetiva de los fenómenos naturales. En el caso de la presente obra, la visión del pasado, por medio de los fenómenos geológicos y terrestres. El padre Teilhard nos habla no simplemente del cosmos, sino de una cosmogénesis, es decir, de una especie de apertura y florecimiento inacabable de un universo en constante latencia, un universo en estado latente. Todo esto por encima del fluir irreversible del tiempo, el tiempo que no se detiene, que no se para, pero ese mismo fluir del tiempo nos lleva hasta el mismo ser humano y desde el ser humano, el cual corona el universo con sus perfumes espirituales, desde allí nos proyecta hacia la inmensidad, donde habita el Creador en todo su esplendor. Por lo tanto, el padre Teilhard bucea en las profundidades del pasado, buscando en él las raíces de nuestro propio ser, la razón primera y última
de nuestra existencia. El científico nos presenta el árbol prodigioso de la vida, concluyendo que todo en el universo es histórico, tiene una historia, todo en el universo. Existe también una ortogénesis de fondo. Ortogénesis hace referencia a un origen, pero ordenado, coherente, encadenado, pero también al mismo tiempo flexible, con cierta plasticidad. Existe entonces una ortogénesis de fondo en lo viviente, desde la cual emerge la complejidad conciencia. Así se explica la lenta ascensión y elevación desde el pretérito, desde el pasado, hasta el presente, y así proyectar el destino humano hacia su verdadero fin, partiendo de su verdadera cuna. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estas son las palabras del prólogo que tiene Cruz Afó Pairo para la visión del pasado. Continuamos. De lo anterior, también se desprende que, como humanidad, hemos estado demasiado enfrascados en este presente, que no es sino solo un pequeño momento de algo que se agita en la marea enorme de la vida y de los siglos. Por otra parte, la creencia en nuestro alto destino, a pesar de la envoltura material que nos sujeta a la tierra, pero esta tierra está llena de todas las bendiciones de lo alto en sus armonías propagadas en ondas múltiples y de radios variables, invisibles a los ojos del profano, pero que el investigador rehace ante el mundo de los que no ven para consuelo de su propia existencia. Se trata entonces de una especie de voz profunda y amorosa que se pronuncia desde la materia, que nos habla desde la así llamada cárcel material y busca llegar a la revelación de que la materia está cristificada. Para esto, el ser humano, flecha de la evolución, es el receptáculo planetario en donde se cimenta el ser, de donde parte el ser. El ser humano es el comienzo del gran viaje hacia el punto omega, que es Dios, para tratar de animar y revitalizar a una humanidad sedienta de verdades. Vale decir entonces que Teilhard de Chardin rechaza totalmente las concepciones demasiado mecanicistas del proceso evolutivo, al igual que su gran predecesor y compatriota, Henri Bergson. Existe entonces una plasticidad en la materia organizada. Fue necesario, por otra parte, renunciar a la idea de una evolución regular, continua, total. Al profundizar, por ejemplo, en el estudio de los auténticos fósiles vivientes, hallamos un tremendo fracaso en nuestras experiencias sobre el pasado. El centro de dispersión de las formas vivas se nos escapa todavía. Entonces se trata de la inmensidad, damas y caballeros. Y por ello no podemos encapsular la inmensidad a nuestras solas fuerzas mentales, a nuestra sola inteligencia. ¿Qué más quisiéramos? Pero la realidad nos desborda con mucho. Y bueno, hoy en día sabemos, desde Howard Gardner, por lo menos, formalmente, que existen inteligencias múltiples y que cada inteligencia es un tipo de inteligencia vinculada hacia un sector de la realidad.
Es así tan grande la complejidad del mundo y de lo que está a nuestro alrededor y en nuestro interior. Pero vamos a proseguir con Teilhard de Chardin. El padre Teilhard está a favor del transformismo, pero como él mismo lo sostiene, también de otras infinitas cosas más. En todas las cosas hay movimiento, crecimiento, diferenciación. En todo lo que vive y se involucra de alguna manera, todo, incluso aquello que parece inanimado. Porque como lo decíamos al principio, hasta las rocas poseen cierta energía. Hablando de los tipos morfológicos, esto es, la forma que tienen, particularmente los sistemas montañosos, los sistemas geológicos, nos dice el padre Teilhard. Las formas natatorias, voladoras, herbívoras, carnívoras, ¿son acaso un espectáculo de movilidad y de plasticidad sorprendente en sumo grado? Existe, por tanto, una suerte de ley interna a la que se halla sujeto el desarrollo todo de la vida. Una suerte de ley interna al que se haya sujeto el desarrollo todo de la vida. Por ejemplo, el bloque de los vivientes se haya dispuesto al azar en modo alguno, para nada. Obedecen a una ley de distribución perfectamente clara. Existe, por consiguiente, un encadenamiento de los seres organizados, pero no es una cadena rígida, sino una cadena flexible, pero es una cadena en el sentido de que hay una continuidad. Hay un hecho, una ligazón física entre todo lo viviente. El transformismo está profundamente unido al fenómeno del crecimiento de lo viviente, un fundamento material y una conexión física. Hay en la vida, por lo tanto, una unidad. El transformismo científico sostiene, y estas son las ideas básicas, estas son las tesis fundamentales del transformismo. Algo se ha organizado y ese algo ha crecido. Estrictamente hablando, el transformismo científico no prueba nada en favor o en contra de Dios. No impone una filosofía. No existe una explicación científica alguna del mundo que esté en condiciones de adoptar el lugar que ocupa el transformismo. Es decir, damas y caballeros, que el transformismo es una teoría que explica de manera muy amplia distintos fenómenos. Recuerden que estamos hablando de 1958. Hoy en día, obviamente es necesario emprender nuevamente un estudio profundo de la realidad. Seguramente habrá muchas ideas que queden de pie, pero habrá muchas otras ideas que ya es necesario sustituirlas o mejorarlas, ampliarlas, etc. Eso es precisamente a lo que se dedican los y las investigadoras. Ahí está todavía la tarea pendiente. Ya el padre Teilhard de Chardin ha hecho su esfuerzo. Ahora le corresponde a quien quiera seguir, a quien quiera continuar profundizando en esta línea, cosas grandes y maravillosas en todo lo que va revelando el mundo de la biología en estos tiempos y como ha sido a través también de los siglos. Entonces, a pesar de todo, el transformismo no puede ser simplemente rechazado, porque en el momento en que escribía Teilhard de Chardin dice
no hay explicación científica alguna que esté en condiciones de ocupar el lugar del transformismo. Pero lo decía con conocimiento de causa, alguien que había estudiado a profundidad los hechos paleontológicos y por consiguiente los fósiles, pero también las formaciones rocosas, las montañas, las piedras, etc. Incluso también esa fluorescencia de todos los seres vivientes, las distintas clasificaciones en géneros, en especies. Finalmente, estamos leyendo las ideas de Cruzafoe Pairo en este prólogo que nos ofrece para la visión del pasado. Finalmente se nos dice: en nuestro universo, todo ser, por su organización material, es solidario de todo un pasado. Esencialmente es una historia gigantesca, titánica, cuasi infinita. Puede decirse que Dios no hace directamente las cosas, pero sí ha hecho que las cosas se hagan a sí mismas. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos sentando el precedente, de alguna manera estamos poniendo las condiciones iniciales sobre las cuales se habrá de levantar el edificio del pensamiento del padre Teilhard de Chardin, un erudito, un hombre de ciencia, un hombre de fe, que ha encontrado en el seno de la materia, de lo que pareciera lo más alejado de Dios, ahí ha encontrado la presencia de lo eterno. Pero no lo hace sin conocimiento de causa, no lo hace simplemente imponiendo su visión, no, sino al contrario. Al emprender sus investigaciones científicas, ciertamente lo ha hecho Dios habitando en su corazón, en su mente, pero se ha abocado con los ojos de lince, con los ojos de águila, muy atentamente, de manera muy escrupulosa, se ha dedicado a investigar el pasado. Se ha dedicado a ver cómo se han ido diversificando los seres vivientes sobre la corteza terrestre. Y oh sorpresa, aquello que en su corazón habitaba, en su mente habitaba, que es la presencia de lo divino, se le fue revelando poco a poco a través del mundo de los sentidos. Entonces, imagínense ustedes qué maravilla. El padre Teilhard de Chardin encuentra en la materia a Dios. Y antes, décadas antes, Henri Bergson encuentra a Dios en el tiempo, en la duración real. Luego entonces, estos dos autores franceses se han vuelto gigantescos y revolucionarios. Por caminos distintos, por vías diferentes, pero han llegado a la profundidad. Y eso es gracias a un estudio pormenorizado de las cosas. No es una ocurrencia, no es un accidente, no es el azar, el capricho, la casualidad, no. Es un estudio atento y fiel por la realidad. Luego entonces, Henri Bergson y Teilhard de Chardin están siempre aprendiendo, siempre estudiando, y ese es su legado. Conservaron siempre de manera intacta una herencia que viene desde los griegos por lo menos. La herencia del asombro, de maravillarse delante del asombro, de lo que no parece tener una explicación así como así, sino que es necesario ir detrás de ella. Muy bien, damas y caballeros, esto es la Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar se complace en presentar para ustedes estos puntos de vista.
Si alguien quiere profundizar, dejaremos más detalles en la descripción del video. Muchas gracias por su preferencia, damas y caballeros.